las puertas del Hades. Mateo 16, del versos 13 al verso 20. Las puertas del Hades. En este pasaje que vamos a dar lectura, vamos a ver, es la primer confesión pública que hacen, en este caso específicamente el apóstol Pedro, pero los discípulos, de la persona, de la identidad de nuestro Señor Jesucristo. Es un pasaje de verdad tremendo, hermoso, lleno de historia, de cultura. Es una riqueza espiritual extraordinaria, una muestra condensada del Evangelio. Es en verdad un pasaje extraordinario. La Biblia lo es, pero es un pasaje que le ruego a Dios y le he rogado a Dios que pueda Él hacer que completamente podamos digerirlo y pueda ser transmitido con efectividad, con elocuencia, con eficacia, con poder. La imagen que aparece, las puertas del Hades. ¿Qué imaginan cuando oyen este título y cuando la Biblia habla de las puertas del Hades? A lo mejor ustedes dicen una figura escatológica, a lo mejor ven, se imaginan algo así, no sé, como alguna película. Así es como se ve hoy, pero así es como era en el pasado este lugar. Voy a leerlo en la 60. Si quieren acompañarme con la lectura en sus Biblias, está bien. Si no, pongan mucha atención. Es bueno leerlo porque a veces en un instante se nos va la mente a otra parte. No pierdan de vista todo lo que dice. Verso 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. 15. Él les dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Respondiendo Simón Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 17. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Este tema es la roca, es el cimiento de tu vida. Y ese es el beneficio. Si tú sales de este lugar sin haber entendido esto, pasaste, ahora sí, como dicen, de noche. Este es el centro, el punto fundamental del Evangelio. Una persona es salva o no es salva por esta declaración, por esta confesión de fe. Cuando les hablo de las confesiones de fe, muchas veces las personas me preguntan: ¿y cómo yo sé si una iglesia es sana o no es de sana doctrina? Lee la declaración de fe de la iglesia. Y si contiene que Dios es en tres personas, si dice que Jesús es el Hijo de Dios, que es el único Salvador, que el Espíritu Santo es el único representante de Dios en la tierra, que la palabra de Dios es la palabra infalible, la verdad absoluta, a través de la cual podemos nosotros conocer a Dios, entonces podríamos decir
que es una iglesia sana. Si se adora al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, si se habla de la iglesia como el cuerpo de Cristo, si se habla de la iglesia gobernada e instituida, constituida por el Espíritu Santo en la vida de las personas, entonces es una iglesia verdadera. Fuera de esto, no podemos decir que sea realmente una iglesia, aunque se hagan llamar así. Entonces, comencemos a ver, lo voy a tratar de explicar, desarrollar detalladamente para que puedan ustedes tener claro lo que significa esta afirmación y el resultado. Comienza con una pregunta. Vamos a ver 3 cosas. Una pregunta, respuestas correctas e incorrectas y el resultado, para que lo puedas, como dicen, mapear en tu mente. Una pregunta, 2 respuestas, correcta, incorrecta, correcta. Y el resultado, la calificación. ¿Qué dijo Jesús acerca de las respuestas? Comienza la escritura dándonos el escenario. El Señor Jesús va ¿a dónde? Creo que algunos pusieron atención. A Cesarea de Filipo. Se llamaba así en honor a Augusto César y a Felipe. Herodes Felipe. Entonces se le pone ese nombre. Antiguamente esta ciudad se llamaba Paneas, en honor al dios Pan, el dios de la naturaleza. Ahora, esta ciudad es importante porque es dentro de algunas de las regiones que el Señor Jesús visitó fuera de Judea, fuera de Galilea o fuera de la tierra prometida de Canaán. En este lugar, el Señor Jesús sale y se lleva a sus discípulos. Los discípulos en medio de Judea, de Jerusalén, de Galilea, oían de idolatría, oían de los paganos, y a lo mejor conocían a mucha gente así, de los gentiles, pero estaban en su, digamos así, en sus 4 paredes, hablando metafóricamente, donde ellos, había rabinos, había esto, había los otros, pero todos eran judíos, se sentían del pueblo escogido y creían que eran salvos. El Señor Jesús los saca y los lleva a un lugar que se conoce como las puertas del Hades, como las puertas del Seol, como las puertas del infierno, podríamos parafrasearlo. Siguiente. La anterior. Era un lugar de culto y se adoraba multitud de dioses. Se conjuntaban la cultura griega, la cultura romana y algunos sirios. Se adoraba al César, se adoraba a la naturaleza, había un sincretismo extraordinario. Se adoraba al Dios de la tierra, al Dios de las cosechas, al Dios de la agricultura, al Dios de la lluvia, al Dios a la muerte, se adoraba a todo. El Señor Jesús los lleva a ese lugar. ¿Para qué? ¿Por qué? En Cesarea de Filipos, el Señor Jesús se detiene y les dice, les voy a hacer una pregunta. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y comienzan a decirle, bueno, mira, nosotros sabemos que dentro de los judíos, algunos creen, como Herodes. ¿Qué decía Herodes? ¿Se acuerdan? Mateo 14. Juan el Bautista ha resucitado y por eso operan en él estos poderes. Algunos otros decían, es Elías. Malaquías capítulo 4, verso 5. Esperaban a la venida de Juan el Bautista para que viniera el día del Señor. Algunos otros decían, es como Jeremías, un profeta, o alguno de los otros profetas que han predicado de juicio contra la nación. Eso es lo que decía el pueblo. ¿Qué decía la otra? ¿Qué dirían los gentiles? Ni siquiera conocían a Jesús. Algunos lugares habían escuchado o comenzaban a escuchar de la fama de Jesús, pero no lo conocían al Señor. En medio de esa confusión, en medio de brujería, de sacrificios humanos, sacrificios de animales, se los voy a poner así. Yo no sé si conozcan gente que practica algún tipo de ocultismo o de idolatría, y hoy que están de moda las religiones cubanas, africanas, de Latinoamérica, las mismas religiones de México y todo lo que hoy se mueve, que se derrama sangre,
que se ofrecen a los niños, que se ofrecen familias, ¿no? Mi familia cree solamente en esto y así nos vamos a dedicar y vamos a morir así. A lo mejor no un sacrificio de sangre, pero de corazón y verbalmente, que dicen, nosotros nos hincamos ante esto o ante esta y así le hacemos. Hoy que la violencia y la maldad, ¿ustedes creen que todos los asesinatos son solamente de violencia? ¿No creen y no han pensado y se han dado cuenta de que toda la violencia y todos aquellos grupos delictivos, aquellas agrupaciones malvadas, están consagrados y consagran toda esa sangre a diferentes tipos de cultos demoníacos? Por eso hay tanta violencia, y entre más matan, supuestamente tienen más poder, adquieren más riqueza, eso sí, ¿sí o no? Y se sienten que van creciendo. La misma pregunta podríamos hacernos el día de hoy. ¿Quién dice la gente que es Jesús? Jesús entonces ahora hace la pregunta a los discípulos. La gente puede decir, mira, algunos dicen que Jesús ni siquiera existió hoy, ¿verdad? Algunos dicen que Jesús fue como Gandhi, fue un revolucionario pacífico, un gran filósofo. Algunos dicen, no, bueno, es que fue un gran mago, se fue a Egipto y de los 12 a los 30 que estuvo aprendiendo las magias ocultas y todo. Y hablan e inventan cosas de Jesús. La pregunta es ahora, ¿quién es Jesús para ti? Lo mismo que Jesús le dijo a aquellas personas, ¿y ustedes quién dicen que soy? De eso se trata tu vida, de eso se trata nuestra vida. Porque mientras no tengamos nosotros la misma idea, la misma convicción, el mismo principio en nuestro corazón, no vamos a poder vivir en esa vida cristiana. Esto es la esencia del Evangelio. Esto es el todo de nuestra vida. Dice el Señor Jesús, verso 16, Pedro, y bueno, está bien, a final de cuentas, Pedro es Pedro, ¿no? Y siempre será Pedro. La respuesta incorrecta, ¿cuál era de las personas? Quiero hablarles de la respuesta incorrecta, ya les mencioné. ¿Cuál fue tu respuesta antes de venir a Cristo? ¿Cuál era tu pensamiento de Jesús antes de venir a Cristo? Antes de que el Señor venciera tu voluntad, tu soberbia, tu arrogancia, tu ignorancia, tu idolatría, con su amor y su manifestación de misericordia. ¿Cuál era tu pensamiento de Jesús? ¿Cómo vivías? ¿Qué es lo que amabas? ¿El dinero? ¿La carrera, el trabajo, el estatus, la postura, tus bienes, tus pensamientos? Porque lo que más amamos somos nosotros. ¿Quién te convence de que estás equivocado? ¿Te digo algo? Solo Dios. De veras. Solo Dios. No hay poder humano que te cambie. Bueno, ni tú mismo. Porque te crees que tú... Y el mundo es así. Como tú eras, ¿a qué te llevó eso? ¿A qué te llevó? Algunos al alcohol, a la droga, ¿no? A la fiesta, a la enfermedad. Bueno, el resultado sería la consecuencia. Pero ¿a qué te llevó? A la inmoralidad. Aquellas personas que de alguna manera, ayer alguien dijo, echaban rostro. ¿A qué los llevó? ¿A qué te llevó la mentira? ¿A qué te llevó la codicia? ¿A qué te llevó la vida que vivías? ¿Ustedes creen que saliendo de aquí vean un indigente, así nació? Violó leyes espirituales, y no cualquiera. ¿A qué te llevó tus decisiones? ¿Quién creías que era Jesús? ¿Jesús era importante? Ni siquiera te importaba, ¿o sí?
A lo mejor no lo conocías, pero a estas alturas, ¿saben por qué dicen que esta es la última generación y que es probablemente que el Señor en el arrebatamiento venga por esta generación? Porque es la generación de la comunicación. Lo que hoy pasa aquí se puede dar a conocer al otro lado del mundo, las redes sociales. Todo está dado para que se predique el Evangelio. Se predicará el Evangelio y entonces vendrá el fin. Bien, entonces vendrá el fin. La gente oye del Señor Jesús y en la mayoría de los casos lo ven sufriendo, muriéndose, clavado en la cruz. ¿Y a quién le importa? Alguien dice, qué horrible. Alguien se detiene a pensar, ¿por qué? ¿Quién lo llevó a la cruz? ¿Cuál fue la razón de que esté ahí? O de que estuviera ahí. La gente pues ahí está. ¿Sí o no? Sabemos nosotros, y gloria a Dios, gloria a Cristo, que no está así. Que Él vive y venció. Y está presente en el corazón de cada uno de nosotros. Y eso nos debe de alegrar, de llenar de alegría, de felicidad, de paz, de victoria. Luchas en todo, pensamientos, emociones, en todo, pero en victoria. Y no porque es que me va muy bien y tengo la cartera llena y la cuenta y yo tengo esto no. Lo dice un hombre llamado Pablo, un tal Pablo. En todo y por todo he sido enseñado, en no tener, en vivir en escasez, en que tenía a veces que pasar días en ayuno y además en alta mar, agarrado solamente de un poste para no hundirse. Pero también dice, también Dios me ha bendecido en algunas ocasiones. En todo y por todo he sido enseñado. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Híjole, a ver, estamos aquí. Yo estoy bien emocionado, yo estoy así como, y así como que, ¿qué pasó? Mira, dale un codazo al que está al lado, si lo ves que está de ahí. No, yo sé que no están dormidos, pero, hermanos, estamos aquí. Y Dios nos está preparando, te está preparando. Este pasaje es para que salgas de aquí diferente y puedas ir por la vida hablando de Cristo. Ya no es tiempo de vivir apagados. Entonces, las personas ignoran, como ignoraste a Jesús, no te importó el sacrificio. Pero viene la respuesta correcta. Pedro le dice, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías prometido, eres el Rey victorioso, el Rey conquistador que nos habían prometido, el Hijo de Dios. Esa es la declaración, ese es el punto importante, ese es el tema. ¿Jesús quién es entonces? El Hijo de Dios. Despacito. El Hijo de Dios. Ok, ¿qué significa eso? Génesis 3:15, Dios, segundo libro de Samuel, capítulo 7, verso 14. Dios iba a enviar ¿a quién? Una persona escogida, diferente a todos, un hombre, pero que a la vez, Salmo 2, sería el Hijo de Dios. Dios haciéndose hombre, viniendo al mundo a establecer su reino y a salvar a aquellos que vivían a las puertas del infierno. El mundo vive a las puertas del infierno. Tú viviste a las puertas del infierno y estuvo a punto de cerrarse la puerta y quedar cautivo, de morirte. ¿Cuántos no intentaron quitarse la vida? ¿Cuántos no se metieron alcohol hasta excesos criticables, dice una persona? ¿Cuántos no abusaron de la droga? ¿Cuántos no se fueron a meter en cosas que no? ¿Cuántos no jugaron la ouija? ¿Cuántos no hicieron magia? ¿Cuántos no invirtieron en brujería, en astrología? ¿Cuántos no? Y Jesús vino como un rey conquistador a las puertas del infierno. Jesús estaba en ese lugar. Se para Jesús enfrente de ese lugar, un lugar donde nadie lo conocía, un lugar donde se adoraba al diablo, donde el diablo tenía un trono, y en medio de ese lugar Jesús se proclama, Jesús acepta que la gente lo declarara como el Rey conquistador, el Hijo de Dios. Eso es lo que significa lo que dice Pedro. Los discípulos, se les adelantó, ni modo. Pero los discípulos, capítulos antes,
en el momento en el que Jesús calma la tormenta y camina sobre las aguas, admirados dijeron: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Todos ellos estaban convencidos de esto. Y en medio de todo ese sincretismo y de todo ese paganismo y todo ese satanismo que había ahí, los discípulos no se amedrentaron. ¡Ay, Señor, qué hacemos aquí! Vámonos de aquí, mira, están adorando al diablo, mira, ahí son santeros, ¡ay, a la muerte! ¡Ay, oh, Señor, vámonos de aquí! ¡Ah, se siente re feo! Sentimos una opresión. No hicieron eso. ¿Qué fue lo que hicieron? Jesús estaba ahí. ¿Qué hicieron? ¿Qué dijo Pedro? Tú eres el rey conquistador. ¿Tenían miedo? No, esto es una gran enseñanza. Los cristianos, sigue diciendo la Escritura, Jesús le dijo: bienaventurado. No es una promesa, es una realidad, es una declaración de Jesús. Bienaventurado, bendecido, dichoso. Disfruta de esto que el Padre te ha dado. De eso se trata esa bendición. Disfruta de esta revelación. ¿Sabes una cosa? Solamente algunas personas, precisamente los que seguían a Jesús, podían tener esta revelación dada por el Señor. Voy a leerles Juan, capítulo 14. Mateo 11:27, perdón. Voy a leer primero Mateo 11:27. Dice así: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y a aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Nadie puede conocer a Jesús sin que el Padre haga una obra de gracia en el corazón de las personas, y nadie puede conocer al Padre si no es a través de la obra de gracia que Jesús realizó para salvarnos. Entonces el Señor Jesús le dice: disfruta de esta revelación. Esta es otra enseñanza. Tú buscas, tú caminas con Jesús y vas a ir creciendo en el discernimiento, en el conocimiento, en la capacidad para escuchar a través de la Biblia, a través de los pensamientos que el Espíritu Santo vaya poniendo en tu mente, en tu corazón, la revelación de Dios, la revelación de quién es Jesús. Un día comienzas con algo y para ti puede ser: hoy vi la gloria de Dios. Pero ¿sabes qué? No es el límite, porque el día de mañana, si tú caminas de esta misma manera y te metes con el Señor y buscas un tiempo a solas con Jesús, el día de mañana vas a ver más ampliamente la gloria, la grandeza de Dios, la grandeza de la obra de Cristo, el poder de nuestro Señor Jesucristo, y cada día vas a ver más, de manera que a veces la gente, no sé si te ha pasado, lo has hecho, lo has oído, te dicen: no hombre, es que hoy sí, wow. Y tú dices: qué padre, y tú lo has hecho, lo has sentido, pero no es el límite, porque llega el tiempo y ves más ampliamente o ves más grandemente la grandeza, el poder, el amor de Dios. Así es. Ahora, esto es lo que te va capacitando para que tú puedas ser un instrumento. El Señor Jesús le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Pedro le dijo: tú eres el Hijo de Dios. Jesús le dijo: yo también te conozco, tú eres Pedro, el hijo de Jonás, yo sé quién eres, sé de dónde vienes, pero también sé a dónde te voy a llevar, qué voy a hacer contigo, es lo que le está diciendo Jesús. Tú eres hijo de Jonás, dice el 18, a ti te digo, tú eres Pedro, Petros. La diferencia entre Petros y Petra es sencilla. Una roca movible, ¿sí? Una piedra que se puede mover, eso es Petros, ese es Pedro. Y la roca es una peña, es algo que no se puede mover. Ese es Jesús y la declaración de Jesús como el Hijo de Dios.
sobre el fundamento de Jesús, sobre el fundamento de que Jesús es el Rey Conquistador, el Hijo de Dios, es que se edifica la iglesia, que se compone de petros, se compone de pequeñas piedras, piedras como tú y como yo. Y el apóstol Pedro en su carta no se olvida de este pasaje. Y en la primera carta de Pedro, que habla sobre el sufrimiento, les habla a los cristianos y le dice que todos somos piedras vivas, dependiendo de Jesús, la roca. Amén. Entonces, le dice el Señor Jesús, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Tú crees que Jesús es realmente ese Rey conquistador, ese Rey invencible? Entonces te rindes ante Él y Jesús te acepta en tu reino, en su reino. Jesús te hace parte de su reino, y la iglesia es ese reino que se compone de gente que ha rendido su vida al Rey conquistador. Y dice, las puertas del Hades, es decir, las puertas del infierno. Cuando se habla de las puertas, se habla de autoridad, se habla de entrada o de salida. Las puertas del infierno para muchas personas se están cerrando para dejarlas cautivas eternamente en el fuego eterno. Jesús dice, las puertas del Hades, los poderes del infierno, los poderes de las tinieblas, el poder de la muerte no va a vencer a la iglesia. ¿Y qué significa esto? Implica no que la iglesia va a vivir azotada por el ataque del diablo. Es que el diablo viene. Es que, lo digo con respeto, pero no estoy de acuerdo en eso. En muchos lugares dice, es que tiene problemas espirituales, pues se le metió, no estoy señalando a nadie, se le metió porque hizo esto. Y es que necesita liberación, necesite. La sangre de Cristo es suficiente para hacernos libres. El pecado puede estorbar nuestro crecimiento y la madurez. Y el diablo nos engaña por causa del pecado, y podemos vivir atados y vivir de maneras incorrectas, asustados y llenos de miedo y confundidos porque hay pecado de por medio. Pero en la medida que yo entiendo el poder glorioso de la muerte y resurrección de Jesús, voy siendo libertado de ese poder. Voy siendo libertado del engaño. Voy siendo libre para vivir en alabanza, en adoración. Acuérdense, ¿quién siempre era el que iba adelante en la guerra? La tribu de Judá. Y Judá significa alabanza. ¿Cómo se comienza la guerra? Cuando tú en oración adoras a Dios. O le puedes cantar también, pero la vida de adoración es la vida victoriosa. Alabar a Dios no solamente es cantar, es vivir en santidad, es vivir consagrados adorando a Dios. Esa es la vida que nos lleva a victoria. Dice el Señor Jesús, no está diciendo, amenazando, el diablo te va a andar correteando con su cola y su trinche, y cuidado si te alcanza. No dice eso. Es que estamos bajo ataque, mira, el diablo va a intentar engañarnos, pero cuando el diablo sabe que estás firme en tu fe y conectado con el Señor, caminando en esa santidad, buscando, siendo un aprendiz, siendo un discípulo, viviendo para Él. ¿Qué dice la Escritura? Resistes al diablo y va a huir de ti. Anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Sí, pero dice que debemos, ¿qué? Estar firmes. No prevalecerán contra nosotros. No estamos bajo asedio, es al revés. ¿Sabes quién es el que debe estar bajo asedio? El mundo de pecado y en las puertas del infierno. Jesús no dijo a sus discípulos, échense a correr porque ya llegamos a las puertas del infierno. Cuidado porque aquí está lleno. No. Cuando los demonios ven al Señor, ¿qué hacían? ¿Qué pasaba en la Biblia? Se ponían, ¿cómo se ponían?
no nos atormentes antes de tiempo, no nos mandes al abismo. Y salían huyendo. Con el Evangelio, dice el Señor Jesucristo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán, no pueden vencer a la iglesia. La iglesia nunca va a ser derrotada. La falsa iglesia, los cristianos profesantes, los que no son salvos, son los que viven en terror, son los que viven huyendo, son los que viven cautivos del pecado, porque no son salvos. Pero cuando el Espíritu Santo vive en ti, tu vida no puedes vivir en derrota. Dios te quebranta, y a veces Dios permite que pases por procesos de disciplina y hasta severos, porque no quieres, porque no entiendes, porque Dios se comprometió a transformarte y no va a fallar. Y si para eso se necesita, 1 Corintios dice, quebranto, Dios va a quebrantarnos. Porque el arrepentimiento, dice, la tristeza según Dios produce arrepentimiento, y ese arrepentimiento es para vida. Tu arrepentimiento humano no sirve. ¿Cuántas veces estás arrepentido humanamente? ¿Y de cuántas cosas? Pues yo creo que diario, ¿no? Señor, perdóname por todos mis pecados y yo te pido, perdóname. Ese no es arrepentimiento, ¿eh? Puede ser culpa y puede ser una profesión solamente religiosa, vana, hueca, de que quieres nomás parar la bronca para que Dios te bendiga. El arrepentimiento según Dios es quebranto en el corazón. Es cuando te duele y dices, ¿qué hice? Y eso lo produce solamente el Espíritu Santo. Y la promesa es esta: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y no es que, como le hacen de las pinturas, ¿no? Pedro con un llavero que casi lo dobla. No es eso. Llaves habla de autoridad. Y es una expresión rabínica. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Habla de autoridad. Contexto literal, contexto bíblico. La iglesia, ¿a qué se dedica? ¿Qué hizo el Señor Jesús antes de ascender? Evangelizar. ¿Cómo se llamaba eso? ¿Cómo se llama? Gran comisión. El ministerio de Jesús continúa a través de ¿quién? Jesús sigue predicando a través de la iglesia, ¿o no? Y para eso nos dio al Espíritu Santo. Recibirán poder y me serán testigos. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el final de la tierra. Poder en ti, poder en la iglesia, para predicar el Evangelio y para que las puertas del Hades huyan de la iglesia cuando cumplimos nuestro ministerio de predicar a Jesucristo. En el nombre de Jesús, ¿qué dice la Escritura? Hablaremos lenguas, echaremos demonios, y si bebiéremos cosa mortífera, nada nos hará daño. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león. Serpientes y escorpiones podrás hollar. ¿Y qué va a pasar con la iglesia? Fuerte. Las puertas del Hades no prevalecerán. Nada puede causarnos daño. Nada puede separarnos del amor de Cristo. Antes bien, sobre todas estas cosas, Romanos 8:37, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Eso significa las llaves del reino. Cuando tú predicas el Evangelio, tú puedes decirle a una persona, si crees en Jesús, tus pecados te son perdonados. No perdonamos pecados. Nunca se dijo en la Biblia eso. Pero podemos declarar que Dios perdona los pecados a aquel que se rinde ante el Rey conquistador, el Hijo de Dios, Jesucristo, nuestro Salvador. Las puertas del Hades no van a permanecer, no van a prevalecer, no van a poder vencernos. Comencemos entonces esta historia. ¿Cómo termina? ¿Cómo termina todo esto? Hay un lago de fuego al cual van la mayoría de las personas. Ancha es la puerta, decía el Señor Jesús, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Los caminos al infierno están pavimentados por las religiones.
La religión que tú quieras profesar no te va a salvar, porque solamente hay un Dios, solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. En ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces, para los que se rinden ante el Rey, como Pedro y como los otros discípulos, los que creyeron verdaderamente, fueron arrebatados del fuego eterno. Pero aquellos que por ignorancia, aquellos que por rebeldía, aquellos que por desinterés han ignorado a Jesús y han ignorado el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Ayer le pregunté a una persona, hoy en estos tiempos la palabra Evangelio para la gente se le hace difícil de entender. ¿Se han fijado que el vocabulario se ha ido abajo y ahora tenemos 3 palabras para todo? Chido y chido, creo que no hay nada. La gente no habla. Entonces el Evangelio, le dice a la gente, cree en el Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación. Y eso dice la Biblia. ¿Qué es el Evangelio entonces? ¿Cómo le dirían a una persona cree en el Evangelio? ¿Cómo lo dirían en nuestro español latinoamericano? Una buena noticia del reino de Dios. Cree en la buena noticia del reino de Dios. El Rey celestial, el Rey conquistador, ya vino y ya venció al pecado, y ya venció a la muerte, y ya venció al diablo. ¿Cómo lo hizo? Por amor, muriendo en la cruz por ti, para salvarte de aquellas cosas que te están arrastrando a las puertas del infierno. Aquellos que están sin esperanza y sin Dios en el mundo, dice Efesios capítulo 2, aquellas personas necesitan saber que el Rey ya vino y ya venció. Que este tiempo es el tiempo de misericordia, es el tiempo que Dios dejó de gracia para que millones de personas pudieran huir del fuego eterno creyendo en Jesucristo. Es nuestro trabajo, y no lo hemos hecho bien, hablarle a la gente de Jesús y decirle, hay esperanza, hay salvación, hay poder en el nombre de Jesús, hay victoria en el nombre de Jesús. La gente necesita saber que sus pecados les son perdonados. Hace muchos años yo trabajé con un señor y me dijo, vete al mercado que tiene nombre de Estado de la República, ¿saben? El mercado Sonora. Me vas a comprar unas hierbas que no sé qué, porque para los riñones. Y cuando yo llegué, yo dije, está re feo esto, y se sentía pesado el ambiente. Entonces yo ahí recorriendo buscando unas hierbas, no me acuerdo, pelo de caballo y palo azul, no sé, algo así. Entonces llego al final y veo, y hasta zoológico tiene esta cosa. Entonces empecé a buscar, no, hay unos perritos, medio feitos, maltratados, pero había buenas razas. Chihuahuas, caballo, chivos, gallinas, pollitos, gatos, no, así, un montón de animales. Les dije, pues yo no sabía que hubiera está bien rancio, pero pues un zoológico. Ya, vi que había muchas cosas feas, ¿no? Según yo nunca sentí atracción hacia lo oculto. Pero es tan fácil caer en eso. Después supe, conociendo a personas, que esos animalitos no eran de un zoológico, eran para pactar con el mal, para matarlos, hacerlos sufrir, ¿no? Despedazarlos, y para que esos animalitos, a través de esa sangre, la gente pactara. Que es que para hacer un bien, ¿no? Para que alguien se sane. Es que le hicieron brujería, hay que hacer una brujería más fuerte para que se sane. Es que yo estoy enamorado de aquella muchacha y no me hace caso y me dijeron que con esto.
Es que aquel muchacho tan guapo, ay, el amor de mi vida, me dijeron que con esto nunca se va a alejar de mí. Es que para que mi niño nazca o mi niña nazca bien, necesito hacer esto. Para que me cuide, para sentir poder y para tener dinero, hay que hacer esto. ¿Cuántos animalitos matan? Y la gente lo sabe, y todos lo saben. Y siguen haciendo esas cosas. Y se venden un montón de amuletos para que no te pase esto, para que te vaya bien, para que esto, para... ¿Ustedes se han puesto a pensar que el miedo tiene mucho que ver con el ocultismo? La gente idólatra, y no lo digo en un tono despectivo, idólatra es cualquiera que adora a alguien que no es Dios. Eso es idolatría. Puede ser una persona, dinero, cosas, o pueden ser espíritus, ¿no? O imágenes. Siempre se enlazan al temor. Eso de la buena y de la mala suerte, todo eso tiene su raíz en el ocultismo. Y cuando tú vives pensando, y si me pasa esto, oye, ¿cómo se le llama eso? Superstición. Ay, es que si... todo eso tiene raíz en la idolatría, en el ocultismo. ¿Y cuánta gente conoces? Si no es que a lo mejor hasta este día tú has vivido así. Con miedo, con superstición. Y no le llamamos superstición. De veras esto me lo enseñó Dios. Cuando vi eso dije, en la torre. ¿Por qué? Porque a lo mejor alguien de tu familia, o tú, por ignorancia, por desesperación, fuiste y te metiste en las puertas del infierno. Y a lo mejor ya eres creyente, y Dios, yo le pido a Dios que todos, y creo que la mayoría son creyentes. A lo mejor tú aceptaste a Jesús, pero no te has arrepentido de alguna de esas cosas. A lo mejor en este momento Dios trae a tu mente que practicaste o participaste de alguna manera. Te voy a decir, a lo mejor tú dices, yo nunca jugué Ouija porque yo nunca la jugué, pero ¿qué crees? Que vi como 4, 5, 10 veces la película del Exorcista. Eso no es participar. Yo nunca fui a ver un brujo, pero ¿qué crees? Que no sé si hasta cierta edad me haya faltado ver alguna película de terror. Es que esta película es de vampiros y todas las películas de vampiros las vimos. Es que esta película de espanto era nuestro hobby, hasta divertido se hacía. ¿Tú crees que eso no es participar? Yo no me fui a meter y hazme esto. No. Pero de otra manera. ¿Tú crees que el rock no tiene que ver con el ocultismo? Todos los pactos que hay, todo lo que se mueve ahí, todo lo que sucede. Si has oído rock, sabes de lo que te estoy hablando. ¿Por qué la gente del rock acaba en rebeldía? ¿Por qué la gente del rock acaba haciendo cosas indebidas? ¿Por qué la gente que oye rock se suicida? ¿Por qué la gente que oye rock se vuelve inmoral? ¿Por qué la gente que oye rock se alcoholiza, se droga? ¿Por casualidad? Y los géneros actuales están igual o peor que el rock. Entonces, date cuenta que probablemente el día de hoy, siendo creyente, necesitas arrepentirte de algo. Y le pido a Dios, y le pedí a Dios que hablara a tu corazón y que pudieras arrepentirte, pudieras tomar la decisión de creer en el amor y en el perdón de Jesús, que pudieras poner tu fe en aquella persona que hace 2000 años vino, se paró enfrente de las puertas del infierno, que cuando Él entregó su vida en la cruz, Él entregó su espíritu y murió en la cruz en pago por nuestros pecados, dice la Biblia, descendió a las partes más bajas de la tierra, lo que se conoce como el Seol o el Hades, a proclamar su victoria a los espíritus que estaban cautivos. Y dice Efesios capítulo 4, tomando cautiva la cautividad, subió a lo alto y derramó dones sobre los hombres. Y que el día de hoy Jesús ocupa el mayor lugar de honor que puede existir en la eternidad, a la diestra del Padre, sentado sobre toda autoridad, poder y señorío, que tiene un nombre que es sobre todo nombre,
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese y confesará que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. El diablo se va a hincar, todos se van a hincar y van a decir: tenía razón, tú eras el Salvador. Pero en el infierno nadie escapa. El día de hoy, delante de ti, está el perdón de Dios. Hay una decisión que tienes que tomar. Si no eres creyente, arrepiéntete. De verdad. Porque en este país y en esta cultura, la mayoría de los abuelos y bisabuelos se fueron a meter y a hacer lo que ni idea tienes. Todos traían sus huevos, todos traían sus cosas y que pásale esto y que hazle esto y que dale esto y que ponle esto y que úntale esto y que el venadito y que el trapito rojo y que el cordoncito, todos. Y lo único que te libra de eso es la sangre de Jesús. Así que a lo mejor tú dices: yo no lo he hecho. Sí, pero tú no sabes. Mientras tú no seas salvo, la maldad de los padres, dice Efesios capítulo 2, se visita sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. No hay poder humano que te libre de esto más que el poder de Jesús. Si tú has hecho esto, arrepiéntete, pide perdón y dile al Señor que tenga misericordia. Cierra tus ojos.